Mis amigos, muy buenos días. Hoy les voy a contar una historia absolutamente extraordinaria y debido a la personalidad del piloto, como verán, conservará gran parte de su misterio. Estamos a 3 de febrero de 2019, es un domingo, son más o menos las 13:45. El barrio es Yorba Linda, ahí nació el presidente estadounidense Richard Nixon. Y además no para de llover, llueve a cántaros, hace frío, hay viento, hace mal tiempo. La gente está en casa por el clima, pero también por otra razón. Es que en Atlanta, en el estadio Mercedes-Benz, es la final del Super Bowl. Todo Estados Unidos está mirando y los californianos aún más, porque uno de los equipos es californiano, va a perder esta final. De hecho, y de repente esto es lo que va a pasar. De repente se escucha un ruido de motor que va en aumento, que va creciendo, motores que rugen, y luego, de repente, debajo de las nubes, aparece un avión en picada, prácticamente a 60 grados de inclinación, y luego, en un instante, se incendia, empieza a desintegrarse y después se estrelló contra las casas. Varias casas serán alcanzadas y se incendian. Entonces, ¿qué pasó? Unos minutos antes, aproximadamente 10 minutos antes, estamos en el aeropuerto de Fullerton. Tenemos un avión tipo Cessna 414 que se está preparando para despegar. Es un avión que va a salir sin plan de vuelo BFR. En vuelo visual no hay obligación de presentar un plan de vuelo la mayoría de las veces. Entonces, el piloto se anuncia en la frecuencia, la controladora de la FAA habla con él, pero antes de que despegue, ella le dice, tenga cuidado, al este del aeródromo hay muy mal tiempo, así que tenga cuidado. El piloto, hay que reconocerlo, es extremadamente amable con la señora, le agradece y todo eso. Y luego despega. Tenía que ir a Minden, a 600 kilómetros de ahí, en Nevada. Pero antes todavía tenía que atravesar esa zona extremadamente nublada con turbulencias severas. Incluso se había emitido una alerta con nubes de desarrollo vertical, así que era una región bastante aterradora. En realidad las condiciones BFR eran marginales. Este señor, vamos a interesarnos un poco en su personalidad porque estará en el centro de este asunto. Tiene 75 años, se hace llamar Antonio. El problema es que el señor Antonio tiene varias identidades. Hay al menos tres nombres diferentes por los que es conocido o ha sido conocido en diferentes momentos de su vida. En 2001, cuando se divorcia, su esposa le dice al juez que él tiene múltiples personalidades, múltiples identidades, y luego, bajo cada identidad, tiene un número de seguro social y cuentas bancarias. Él mismo decía que porque había abierto restaurantes, había formado parte del ambiente nocturno y todo eso, había abierto restaurantes de sushi que eran frecuentados por la policía y decía que estaba jubilado de la policía de Chicago. De hecho, tenía una placa de la policía, la mostraba con bastante facilidad, nunca se separaba de ella. De hecho, la encontraron en su cuerpo después del accidente. Y hay que saber que la policía de California, al principio, cuando llegaron para hacer su informe a los medios y a la población para explicar un poco lo que pasó, presentaron al piloto como un ex policía de la región de Chicago. Y eso fue lo que hizo que la policía de Chicago revisara sus archivos y no encontrara a nadie con ese nombre, esa descripción ni nada parecido, y la placa que encontraron en el cuerpo era una placa que había sido reportada como perdida en 1978 y él siempre la llevaba consigo, así que debió haberla conseguido de manera ilegal. Eso es todo. Este Antonio, que era conocido, como decía, bajo varias identidades, pues estuvo en su momento, hasta el momento mismo de su muerte, en el entorno de un tal Danny Hoff. Danny Hoff es un pariente del Círculo del Enemigo, otra vez de Nevada, también un político. Él era el jefe de la Asociación de Propietarios de Burdeles de Nevada y además consideraba a Antonio como su piloto personal. Y Antonio llevaba a chicas en avión para él porque el señor Danny Hoff tenía muchísimos burdeles en Nevada. Y lo que pasó fue que ese Danny Hoff
bueno, cerca de su muerte, también estaba metido en la política con el Partido Republicano. Y cuando falleció, de hecho, murió en un burdel de un ataque al corazón. Cuando falleció, la gente a la que él apreciaba mucho, pues se aseguró de que fuera elegido. Se votó por él de manera póstuma. Y cuando hoy ves su página de Wikipedia o algo así, vas a ver que fue elegido. Pero como ya había fallecido, nunca asumió su mandato. Entonces tenemos a una persona que es tenemos a un personaje perturbado. Hay como 20 años en su vida de los que no sabemos qué hizo. ¿Por qué? Porque durante esos 20 años en los que él dice que era policía detective en Chicago, sabemos que no lo era. Entonces faltan 20 años en su biografía. ¿Estaba en la cárcel? ¿Trabajaba para el Estado? ¿Hacía otra cosa? No lo sabemos. En todo caso, en el ámbito aeronáutico, tiene 10.000 horas de vuelo, lo cual es bastante impresionante porque generalmente 10.000 horas de vuelo no es algo que cualquiera pueda costearse. 10.000 horas de vuelo es lo que hace un piloto de aerolínea que literalmente trabaja de lunes a viernes para una compañía aérea. Eso es lo que hace. Bueno, depende. 10, 12, 15 años, depende de la frecuencia de sus vuelos. Pero para decirte que 10.000 horas de vuelo es bastante raro encontrar eso en pilotos privados que vuelan bajo la parte 91. En el ámbito aeronáutico también es alguien que ha sido excluido, al menos en 2 ocasiones, por el INFA. Eso significa que su licencia había sido revocada porque una vez voló con un avión que no tenía los mantenimientos necesarios, cuyos papeles estaban vencidos desde hace mucho tiempo. Es una matrícula provisional que normalmente dura 120 días y él nunca la renovó, voló mucho más tiempo que eso. En otra ocasión, su licencia también fue revocada o suspendida durante mucho tiempo, durante 6 meses, porque le mintió a un controlador aéreo, había regresado. En ese entonces, él no tenía la capacitación para volar en IFR. Eso significa volar por instrumentos. Y luego, lo que hizo fue mentirle a un controlador aéreo para poder obtener una autorización para volar por instrumentos. Y después, generalmente, eso pasa desapercibido. Hasta ahora, la gente que miente diciendo que está calificada para IFR no lo está. Pasa. Los controladores aéreos u otros no van a ir a verificar ese tipo de cosas, pero en su caso no tuvo suerte y lo atraparon por eso, y la AFA suspendió su licencia. Entonces, como te estoy diciendo, es alguien raro, es una persona con una personalidad perturbada y que no respeta ninguna ley. Ahora, hay un problema. Es que si no se respeta la ley, siempre se puede salir con la suya. Pagas, tienes un buen abogado, te vas condena suspendida, el juez es buena onda, pero con la ley de la física no tienes nada de eso. Con la ley de la física, lamentablemente no perdona. Entonces, lo que va a hacer es despegar. Le dije, gira a la izquierda, ve hacia el este. El aparato es un bimotor de hélices impulsado por 2 motores Continental. Aparato muy potente, muy capaz, sobre todo porque él está solo adentro, pero va a entrar en las nubes y va a empezar a sufrir. Probablemente se topó con un cumulonimbus. Eso significa que es una nube de desarrollo vertical. Y cuando un avión, especialmente de ese tamaño, pasa por ahí, es como si estuviera en una lavadora en el ciclo de centrifugado. Es decir, el avión está completamente fuera de control. Entonces, lo que va a pasar al principio es que el piloto automático se encarga. En algún momento, el piloto automático se rinde y se desconecta. Todos los pilotos automáticos del mundo están programados así. Si en algún momento ya no puede controlar el aparato, hay controles internos que hacen que, bueno, se desconecte. Si el piloto automático ve que mueve los alerones a la izquierda, pero el avión no va a la izquierda, sigue yendo a la derecha, etcétera, en ese momento hay un circuito de retroalimentación que indica que hay un problema y se apaga todo. Y entonces él mismo termina controlando. Como el INTSB describió los movimientos del avión, uno se da cuenta de que hay algo más allá de lo que hizo el piloto, porque para el INTSB él está desorientado. Estaba en turbulencias severas, empezó a sacudirse, actuó sobre los controles, no tenía visibilidad y luego terminó completamente desorientado. Probablemente es cierto lo que dijo el INTSB. Ahora, yo me permito ir más allá que ellos. ¿Por qué? Porque lo que nos damos cuenta, según un registrador de vuelo que estaba a bordo, es que durante los últimos 15 segundos de ese avión perdió 5.000 pies. Eso corresponde más o menos a 20.000 pies por minuto. Es enorme. Generalmente los aviones en problemas, fuera de control, todo eso, por lo general tienes un descenso de 10.000 pies por minuto. No tienes mucho más que eso. Aquí tenemos el doble. Es enorme. Otra cosa, si vemos el comportamiento del aparato, en algunos momentos llegó a 75 grados con la nariz arriba, así que literalmente está volando casi en vertical y a 45 grados de picada. Durante ese mismo tiempo, la inclinación pasaba de 170 grados de un lado a 150 grados del otro.
Eso significa que estamos viendo que durante 15 segundos este aparato está haciendo movimientos que, en mi opinión, no son posibles aerodinámicamente. Eso significa que aquí no tenemos un CAP-10, no tenemos un Zelin, no tenemos un aparato de acrobacia. Sí, en un aparato de acrobacia, los pilotos solo hacen eso y luego giran sobre sí mismos. Eso no es un problema. Son aviones diseñados para tener esa inestabilidad intrínseca, esa inestabilidad natural que hace que los controles sean extremadamente agresivos. Entonces, en un avión de acrobacia no nos sorprendería escuchar cifras así. Ahora, en un avión de transporte, como un Cessna 414 que están construidos para ser estables, no es posible, solo manipulando los controles, lograr ese tipo de desempeño, de voltear completamente de un lado y luego unos segundos después estar volteado del otro lado, de inclinarse hacia arriba a 75 grados, luego bajar en picada a 45 grados, no parece algo posible sin la intervención de fuerzas externas. Las fuerzas externas son precisamente las fuerzas meteorológicas. Es precisamente el aparato el que debió encontrarse con vientos ascendentes, luego vientos descendentes y turbulencias severas que lo sacudieron. El piloto estaba luchando. Entonces, efectivamente es posible que en algún momento el piloto haya actuado sobre los controles tratando de salir de la situación, pero podría terminar agravando la situación. Por ejemplo, supongamos que hay una ráfaga fuerte que empuja el avión hacia la derecha, él corrige con el control completamente hacia la izquierda y luego, al instante siguiente, hay una ráfaga que golpea el avión para enviarlo hacia la izquierda. Y ahí imagina los alerones completamente girados a la izquierda, más la turbulencia que lo empuja a la izquierda. Y ahí efectivamente puede voltear de cabeza porque tenemos una combinación de dos fuerzas, la del piloto, pero también la de los elementos. Por eso es muy difícil corregir. Generalmente no se corrige mucho durante las turbulencias, solo se corrigen los movimientos excesivos. No vamos a tratar de contrarrestar cada uno. Las turbulencias son demasiado rápidas, no se puede. Entonces, como decía, lo que va a pasar es que el avión empieza a perder altitud, sale de las nubes, pero ahí tiene una velocidad excesiva. Ahí ha superado todos los límites de lo razonable. La gente lo que ve, incluso hay pilotos que estaban en tierra, que estaban justo ahí, entonces lo ven salir. El tipo que está completamente desorientado sale de repente de las nubes. ¿Y qué ve? Ve el suelo, se da cuenta más o menos en qué dirección está. ¿Qué hace? Empieza a tirar bruscamente de la palanca para intentar recuperarse, excepto que lo hace demasiado, porque efectivamente, si la velocidad es demasiado alta, bueno, si empezamos a actuar bruscamente con todas nuestras fuerzas sobre los controles, podemos romper el avión. Y eso es lo que va a pasar. Entonces va a tirar bruscamente de la palanca para intentar evitar el suelo. Con eso va a romper el empenaje. Así que partes del empenaje se rompieron. Lo sabemos porque hay una transferencia de pintura. Eso significa que algunos elementos a veces se desprenden. Pueden golpear otras partes antes de salir volando. Y entonces, si vemos elementos que normalmente están separados, que no pueden tocarse en condiciones normales, y luego vemos que hay transferencia de pintura, una mancha de pintura de ese elemento en el otro, es porque en algún momento estuvieron en contacto. Entonces nos damos cuenta de que eso se rompió y logramos entender un poco la dinámica. Lo que también pasó es que un ala se desprendió, se rompió y luego cayó. Y como se rompió, el combustible que tenía adentro se incendió y el ala cayó sobre una casa. Una vez que cayó sobre la casa, había gente adentro. Había varias personas ahí que estaban tranquilas viendo la tele, el Super Bowl. El ala va a romper el techo de la casa y con eso todo se prende fuego. Entonces la casa se incendió mientras estábamos ahí. Y por supuesto, hay personas que murieron en el suelo. Entonces, tenemos 4 personas que murieron en tierra más 2 personas gravemente heridas. Así que tenemos 6 personas, 6 víctimas en tierra. El piloto, él murió, el avión, el fuselaje, la sección del fuselaje, si quieres, terminó en el jardín de una casa. Los motores, encontramos uno en medio de la calle, otro en un jardín, y son motores Continental de 6 cilindros, muy pesados, muy densos. Eso, si hubiera caído sobre una casa, podría haber causado más víctimas, porque eso atraviesa una casa de lado a lado cuando es lanzado a gran velocidad. Tenemos a una mujer que estaba en su casa y de repente escucha que los vidrios de su casa explotan y hay un pedazo de hélice, porque cuando una de las hélices golpeó el suelo se rompió y hay un pedazo de hélice que atravesó una ventana panorámica, una pared y terminó incrustado en el refrigerador. Por poco no le da. Entonces, de repente, es una catástrofe en esa región del mundo. La gente empieza a llamar a los servicios de emergencia al 911, 911. Se dan cuenta de que la central no responde. De hecho, la central no responde porque estaba saturada simplemente, porque las llamadas llegaban sin parar, sin parar.
Los bomberos, la policía, los rescatistas, todos estaban corriendo hacia la zona, regresando a la zona. Pero bueno, cuando llegaron apagaron varias casas en llamas y todo eso. Luego se dieron cuenta de que de todos modos había daños, muchos daños materiales. Cuando vemos el mapa, aquí encontramos un alerón, aquí encontramos una rueda, una hélice, un pedazo de hélice, un motor, todo eso. Entonces, muchísimas casas fueron afectadas. Además, por supuesto, la que fue la más gravemente afectada, la que se incendió y en la que lamentablemente se encontraron 4 personas fallecidas. Así que ahí lo tienen, amigos. Un accidente que ocurrió en 2019 y te das cuenta de que las personas que vuelan pensando que las leyes de la física no se aplican en su caso particular, pues a menudo terminan causando daños y en este caso él estaba solo en el avión. Entonces, si el avión se hubiera estrellado en otro lugar, ok, solo habría habido una víctima, pero aquí se llevó a otras personas con él que no tenían nada que ver con todo esto. Son víctimas colaterales que estaban haciendo su vida y que terminaron involucradas en esta mala historia. El señor fue enterrado. Y para que sepas, todavía no sabemos realmente quién es, porque mira, tiene demasiados nombres, una historia, una biografía, en gran parte totalmente inventada, así que no sabemos muy bien. La historia termina aquí. Les recuerdo mi libro, Le Titan, que salió recientemente. Está en Amazon, formato impreso. Y ahí también tenemos una historia donde alguien piensa que la física no se le aplica. Es Stockton Rush quien fabricó el Titan. Este sumergible con el que quería ir al Titanic hizo 88 inmersiones, no todas en el Titanic. Hay que saber que en Ocean Gate, cuando metían el vehículo sumergible bajo el agua, contaban una inmersión. Incluso si la inmersión terminaba después de 5 minutos o si iba a ser cancelada o cualquier otra cosa, se contaba como una inmersión. Así que la tragedia ocurrió en la inmersión número 88 y si ves las inmersiones anteriores te das cuenta de que solo tenía problemas. Problemas constantes que iban aumentando en gravedad. Él siguió adelante, siguió contra viento y marea, contra las leyes de la física, hasta el momento en que terminó aplastado. Él y el señor Narjolet, el francés que estaba ahí como guía, lo llamaban señor Titanic, y 3 clientes, un hombre y su hijo, y luego Harding, que es un explorador experimentado, que en su defensa, sabes, te voy a decir algo, lo que me parecía triste en esta historia a mí lo que más me dolió fue ese hombre y su hijo que murieron en esta historia y te voy a decir por qué. Lo explico en el libro. Es que cuando ves a Narjolet Harding y también a Stockton Rush, esos 3 hombres vivieron toda su vida en la adrenalina, vivieron por la adrenalina. Ellos han visto todos los océanos del mundo, han visitado muchos países. Por ejemplo, Harding se sumergió en la fosa de las Marianas, en la zona más profunda del mundo. Ya había dado la vuelta al mundo varias veces, rompió muchos récords. Entonces, si quieres, de alguna manera ellos asumieron un riesgo calculado en su vida. Sabían que no querían morir en su cama, sabían que su vida implicaba riesgos, pero al mismo tiempo es una vida plena, emocionante, con muchas cosas que contar, llena de emociones fuertes. Ahí está bien, hay un trato si quieres. Pero esos 2 tipos que se fueron con ellos es la primera vez que hacen algo fuera de lo común, ¿ves? Es la primera vez que intentan una aventura. Es la primera vez que intentan algo un poco fuera de sus costumbres y terminan muertos. Murieron sin siquiera haber visto el Titanic, ¿ves? Ni siquiera tuvieron esa compensación. Solo tuvieron el miedo, la adrenalina, la preocupación, los crujidos y luego, cuando les faltaban 400 metros para ver el Titanic, se acabó. Ahí está, amigos míos. Pueden encontrar el libro en Amazon. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta muy pronto.